Y ahora vamos a hablar de Venezuela porque Nicolás Maduro recibió en el Palacio Presidencial de Miraflores al empresario Alex Saab, señalado por la justicia estadounidense como testaferro de Nicolás Maduro y de blanquear dinero por $350 millones. La liberación de Alex Saab es parte de un intercambio de prisioneros acordado con el gobierno de Joe Biden, por el cual Venezuela a cambio dejó en libertad a 10 rehenes estadounidenses, a 10 prisioneros, y se comprometió a liberar a otros 20 presos políticos venezolanos. Escuchemos las declaraciones de Alex Saab tras ser puesto en libertad y en compañía, por supuesto, de Nicolás Maduro. Y hoy el milagro de la libertad, el milagro de la justicia, se ha hecho realidad. Impresionante el movimiento mundial de solidaridad que se levantó. Gracias al pueblo de Venezuela, me siento orgulloso de servirle al pueblo de Venezuela y de servirle a este gobierno, un gobierno humano, un gobierno leal, un gobierno que no abandona y un gobierno que, como yo, nunca se rinde, y un pueblo que jamás se rendirá tampoco. Venceremos siempre. Y en los Estados Unidos, mientras tanto, tras la liberación de Alex Saab y los 10 presos estadounidenses en Venezuela, el presidente Joe Biden brindó declaraciones desde un aeropuerto en Milwaukee, considerando que Nicolás Maduro sigue adelante con su compromiso para que se celebren en el país elecciones democráticas. Declaraciones que han abierto la polémica en los Estados Unidos, dada la persecución e inhabilitación contra opositores políticos al régimen venezolano, que desde hace meses o años denuncian las prácticas antidemocráticas encabezadas por Nicolás Maduro. Y para hablar sobre este tema me voy a comunicar con Joel García, especialista en Derecho Penal, profesor universitario y defensor de derechos humanos en Venezuela. Un placer tenerlo. Le saluda Carmen Alvarado desde la capital peruana. Joel. Muy buenas tardes, Carmen. Un placer estar con ustedes y muchas gracias por el contacto. Igualmente, me gustaría primero recoger sus impresiones de lo que ha dicho el presidente estadounidense Joe Biden a raíz precisamente de esta liberación también de Saab y lo que significa las elecciones en Venezuela. Ha dicho que todo está transcurriendo con democracia, con total normalidad, incluso da un respaldarazo, podría decirse, al régimen de Nicolás Maduro. Sí, por las declaraciones que dio el presidente de los Estados Unidos, pareciera que este canje de rehenes y la liberación de Alex Saab forma parte de los acuerdos que se está pautando para las venideras elecciones el próximo año 2024. De manera que hayan elecciones transparentes, limpias, y además de que los candidatos a ser presidente de Venezuela que se encuentran inhabilitados sean debidamente habilitados para ese fin. Por supuesto que esa noticia de la liberación de Alex Saab en Venezuela se recibe con mucha tristeza y con un trago amargo bastante, porque sabemos quién es Alex Saab. Alex Saab no es venezolano, es un ciudadano colombiano. Alex Saab no es diplomático, eso se lo inventaron cuando fue hecho preso Alex Saab. Y Alex Saab lo que ha hecho es enriquecerse en Venezuela con el hambre del venezolano. Alex Saab se ha metido en todos los negocios, en todos los rubros habidos y por haber: oro, petróleo, gas, comida, construcciones, etcétera. Se dice, no me consta, pero así mismo lo dijeron funcionarios del alto gobierno de los Estados Unidos, de que Alex Saab al parecer es el testaferro de altos funcionarios del Estado venezolano. Vean ustedes todo el esfuerzo que hizo Nicolás Maduro para tratar de liberar a Alex Saab. ¿Cuánto nos costó Alex Saab en abogados cuando estuvo en Cabo Verde? Todo el lobby que se hizo en Alex Saab en el mundo, protestas, movilizaciones. Sin embargo, como se lo he dicho a varias personas y varias entrevistas que he tenido, yo cambio a Alex Saab por la democracia de Venezuela. Yo cambio 10 a Alex Saab siempre y cuando en Venezuela tengamos elecciones libres, transparentes y con veeduría de la Unión Europea, de los mismos Estados Unidos de Norteamérica, y que de una vez por todas salgamos de un cuarto de siglo de oscurantismo
que llevamos, que nos trajo a Venezuela a la quiebra, a tener una población migrante de más de 7 millones por todo el mundo, cuando el venezolano era una persona que no inmigraba de su país, éramos receptores de migrantes, y hoy día Venezuela está paupérrimamente, que a pesar de que tenemos las mayores reservas de petróleo, las filas para surtir de combustible son inmensas. Entonces, bienvenida a la libertad de Alex Saab, si esa libertad viene acompañada de la libertad de Venezuela. Importante su reflexión, profesor, de verdad, y lo resalto porque significa también para ustedes como venezolanos ver esta liberación, lo que representa Alex Saab para todo el régimen y lo que ha significado también, lo que significa y lo que significará, porque si es testaferro y presunto testaferro, incluso de altos funcionarios, bueno, hay mucho pan que rebanar, mucha investigación también que jalar ahí. Ahora, vamos a hablar acerca también de las elecciones, usted lo ha nombrado, ¿no? Las elecciones que se vienen, las primarias, sobre todo lo que ha pasado con la oposición, María Corina Machado, esta inhabilitación que se va a ver también. ¿Cuál es su perspectiva sobre estas elecciones? ¿Cómo podría calificar, primero, lo que ha ocurrido con María Corina Machado y, segundo, estas declaraciones de Joe Biden que prácticamente llega como antesala de las próximas elecciones en Venezuela, algo que para muchos es más que polémico, ¿no? Es el presidente de los Estados Unidos, supuestamente, que siempre está tratando de marcar distancia sobre lo que ha significado el régimen de Nicolás Maduro. Fíjese que en Venezuela son 25 años, como le digo, que tenemos con el régimen primero de Hugo Chávez Frías y claro, después de Nicolás Maduro Moros. Ahora bien, María Corina Machado ha sido la persona, la mujer que ha encarnado esa posición que tenemos los venezolanos de ya no ni siquiera compartir con partidos políticos, sino de una persona, ese outsider que salió de repente y que ha sido coherente en su discurso durante todo el tiempo. Y es la persona que hace poco, en unas elecciones primarias, que muchos no apostaban por ella, no apostaban nada, y resulta que dio una sorpresa porque el venezolano salió a votar masivamente y ella ganó casi unánimemente. Entonces, ese dato, por supuesto que al gobierno le cayó quizás por sorpresa, le cayó muy mal y empezó a cambiar el tema. Vean ustedes que se plantearon un referéndum consultivo por el tema de la Guyana Esequiba, del Esequibo. Entonces se trató de desviar con ello, con 5 preguntas allí que supuestamente tenían carácter vinculante, que ya se difuminó porque Nicolás Maduro acudió hace poco, el día 14, allá a San Vicente de la Granadina, a reunirse con el presidente de Guyana y vino con otro tono. Es decir, que ese referéndum era solamente para opacar el impacto que generó las primarias, aunque yo tenía temor, y debo confesarlo, de que pudiera utilizarse ese lenguaje bélico, ese lenguaje guerrerista en contra de Guyana como para suspender cualquier posibilidad de elecciones el venidero año, porque si tenemos un estado casi de guerra, lo más fácil para un gobierno es declarar un estado de alarma, un estado de conmoción, un estado de sección, y así pudiera suspender las elecciones. Entonces, eso también lo podemos tener ahí en el tapete. Sin embargo, yo veo que el referéndum se desinfló. Diluyó, claro, se desinfló el asunto. Sí, claro que sí. Entonces, ahora, esta traída de Alex Saab a Venezuela también nos dice que el gobierno de Nicolás Maduro, de alguna manera, está conversando con los Estados Unidos, quizás hasta fuera de la agenda de estas negociaciones que se están celebrando en Barbados, pero lo cierto es que Joe Biden también está apostando a que en Venezuela haya elecciones transparentes. Y es lo que estamos apostando en Venezuela nosotros, porque yo les digo con toda sinceridad, ese referéndum consultivo fue desnudar a Nicolás Maduro, porque ni siquiera sus bases salieron a votar en ese referéndum. Hasta esta fecha, a pesar de que fue el 3 de diciembre, nosotros no sabemos a ciencia cierta cuántos fueron los votos en cada región, en cada mesa electoral, porque inflaron una cifra de 10 millones y medio, que yo dudo mucho, que yo creo que en Venezuela no tenemos ni 10 millones y medio de habitantes allá, porque nuestros venezolanos están esparcidos por todo el mundo, y usted que reside en Perú, que es peruana, sabe muy bien la cantidad de venezolanos que están en su país. Así es. Y
nosotros más que nadie sabemos. Somos Entonces, el segundo país en Latinoamérica que hemos recibido a nuestros amigos venezolanos, ¿no? Y sobre todo sí, también viviendo aquí, trabajando aquí. Entonces, evidentemente esas cifras que usted comenta son ciertas, se infló, se maquilló y luego cuando llegó a San Vicente y las Granadinas hubo pues ese apretón de manos, se va a llegar a una solución pacífica y ahí quedó todo, profesor. Pero ahora tenemos... Peor aún. Y peor sí, aún, sí. hay una ley que se sometió a consulta en la Asamblea Nacional, la sometieron a primera discusión y no se habló más nunca de la ley. Entonces eso se desinfló totalmente. Entonces lo que pasa es que Venezuela, mire, si usted conoce Venezuela no hay como manera de aburrirse. En Venezuela hay noticias todos los días y lo urgente tapa lo importante, todos los días. Aquí los medios de comunicación, los que son libres, los que son más que todo tan apoyados, que residen en el extranjero, bueno, nuestras noticias son a diario. Ayer fue Alex Saab, sin embargo, también liberaron a 10 ciudadanos norteamericanos que estaban injustamente presos en Venezuela y un tanto de venezolanos que están presos, pero es que tampoco sabemos ni qué criterio toman para liberar a unos y a otros. En Venezuela, lamentablemente, un sistema democrático no tenemos, un sistema de libertades no tenemos, y muchos dirán, bueno, si están en un sistema tan autoritario o dictatorial como usted dice, ¿por qué usted está hablando ahorita con esa periodista de otro país? Bueno, porque esta es una dictadura o un autoritarismo muy singular. Yo hablo hasta que ellos les dé la gana. Aquí todos los venezolanos estamos en libertad condicional, porque si ellos quieren venir por mí hoy, no hace falta que yo cometa delito alguno, no hace falta nada de eso, sino una orden que un fiscal del Ministerio Público va a cumplir y un juez va a acatar la orden también, y me van a mantener preso hasta que ellos les dé la gana, o hasta me puedan cambiar como un rehén, como hacen los terroristas, o lo que estamos viendo con Hamas, por ejemplo, ese canje de rehenes. Eso lo utiliza Nicolás Maduro en Venezuela. Yo me quedo con esa reflexión. Gracias, Joel García, especialista en Derecho Penal, profesor universitario y defensor de derechos humanos en Venezuela. Ha sido muy claro e ilustrativo. Muchas gracias, muy amable, muy buenas tardes. Siempre a su orden, gracias a ustedes.